Buenas noches, mis queridos compañeros. En esta ocasión les vengo a dar la clase sobre funciones trigonométricas. Como podrán ver a continuación, tenemos este ejercicio que es el que vamos a resolver. Tenemos dos ángulos y una longitud. Y nos están pidiendo encontrar la longitud de A. Al tener dos ángulos y una longitud, podemos aplicar la ley del seno. Que como ya deberán saber, la ley del seno es A entre seno de A, que es igual a B entre seno de B, que es igual a C entre seno de C. Al tener esto, vamos a utilizar estas dos igualdades, que sería A entre seno de A, que es igual a C entre seno de C. ¿Por qué utilizamos estas dos igualdades? Porque tenemos estos dos valores que son los que conocemos, tenemos este otro valor que también conocemos, y aquí está la incógnita. Entonces, al tener esto, lo que haríamos es despejar. Esta es una separación para que no se confundan ni nada. Entonces, al despejar sería A es igual a, entre paréntesis, C entre seno de C, cerramos paréntesis, multiplicado por el seno de A. Al tener ya la fórmula, lo que haríamos es agregarle los valores, que sería A es igual a C es 15 metros entre seno de C es 60. Por el seno de A, que es 45. Al resolver esto con una calculadora, nos debe dar 17,32 metros por el seno de 45, que es el que no hemos utilizado todavía. Y al volver a utilizar la calculadora para realizar esta operación, nos debería dar A es igual a 12,24 metros, que es lo que estamos buscando, que es una longitud. Luego de hacer todo esto, lo que tendríamos que hacer es, vamos a borrar aquí, tendríamos que volver a hacer el triángulo, pero agregándole el nuevo valor, que es esta longitud. Entonces sería 60, 45, y tendríamos la longitud de C, que es 15 metros, y tendríamos la longitud de A, que es 12,24. Entonces, esto es B, esto es A y esto es C. Bueno, esto es así como debería dar el resultado. A continuación, les vengo a presentar este segundo ejercicio de funciones trigonométricas, que como podrán ver a primera vista, tenemos tres triángulos. Un triángulo grande, que no es un triángulo rectángulo, por lo tanto no se le pueden aplicar sus razones trigonométricas, y tenemos dos triángulos pequeños, que un triángulo de ellos tiene un ángulo de 60 grados y el otro triángulo tiene un ángulo de 55 grados. Estos dos triángulos pequeños sí son triángulos rectángulos, por lo tanto se le pueden aplicar sus razones trigonométricas. Y como ya sabrán, las razones trigonométricas dicen que para poder resolvérselas se necesitan al menos dos datos. En el triángulo de la derecha no tenemos esos dos datos, solamente tenemos el ángulo.
Pero en cambio, en el triángulo de la izquierda sí tenemos dos datos. Tenemos el ángulo y tenemos el cateto adyacente. ¿Para qué haríamos el triángulo de la izquierda? Ya que con este triángulo podríamos sacar el cateto opuesto. Y el cateto opuesto sería el mismo del triángulo de la derecha. Ya. Vamos a resolver el triángulo de la izquierda, que para ello anotamos sus datos. Que sus datos son datos. Esto es el ángulo, que es 60 grados. Tenemos el cateto adyacente, que son 40 metros. Y el cateto opuesto es la incógnita. Teniendo ya los datos, tenemos que buscar la fórmula a utilizar. Que la fórmula a utilizar es la de la tangente. La de la tangente dice que tangente es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Ya teniendo la fórmula, lo que tenemos que hacer es despejarla. Ya teniendo esta fórmula, lo que tenemos que hacer es despejarla. Y esta fórmula despejada es cateto opuesto es igual a la tangente del ángulo por el cateto adyacente. Ya teniendo la fórmula despejada, lo que tenemos que hacer es sustituirle sus valores, que eso sería CO es igual a la tangente, que es 60, por el cateto adyacente, que es 40 metros. Esto con una calculadora nos debería dar 69,28 metros. Ya teniendo el cateto opuesto, nos daremos cuenta que el cateto opuesto es 69,28. Que el cateto opuesto del triángulo izquierdo es el mismo que el cateto opuesto del triángulo derecho. Entonces, en el triángulo derecho ya tendríamos al menos dos datos. Entonces ya los podríamos realizar. Así que para realizar el triángulo de la derecha, anotamos otra vez sus datos. Datos. Esto es igual a el ángulo, que es 55 grados. El cateto opuesto, que es 69,28. Y el cateto adyacente, que es la incógnita. Teniendo los datos, lo que tenemos que hacer es buscar qué fórmula vamos a utilizar. Y la fórmula que vamos a utilizar es la que habíamos utilizado anteriormente, la de la tangente. Entonces ponemos que la fórmula de la tangente es igual a CO entre. Ahora tenemos que despejarla. Esta fórmula despejada nos debería dar CA es igual a cateto opuesto entre la tangente del ángulo. Ya teniendo la fórmula que vamos a utilizar, que es la despejada, solamente sustituimos sus valores, que es cateto adyacente es igual a cateto opuesto, que es 69,28, la tangente del ángulo, que es tangente, el ángulo es 55, y esto con una calculadora nos debería dar 48,51 metros. Ya tendríamos el cateto adyacente. Entonces lo agregamos aquí, 48,51 metros, y ya habríamos terminado toda esta operación. Con esto terminamos esta clase. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.